Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les recordará todas las cosas y les enseñará todo cuanto yo les he dicho, se los recordará. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarán de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. La palabra de Dios nos recuerda que la salvación es universal, kataolos cosmos, de ahí viene la palabra católico. La iglesia es universal, todos los hombres están llamados a la salvación. De eso habla las dos lecturas y el Salmo. El 4 son los 4 puntos cardinales, serán llamados de todos los pueblos. Una vez que se discute esa idea que tenían los judíos conversos de que primero debían de circuncidarse para que luego fueran bautizados y ser cristianos, pues es resuelta en el primer concilio de la Iglesia Católica, en donde se determina el Espíritu Santo y nosotros. Por eso el Papa pone nos determinamos, ¿no? O sea, el Espíritu Santo y yo. Decimos que no les vamos a poner más cargas que las necesarias. Absténganse de fornicar y de comer carne ofrecida a los ídolos. No es necesario hacerse judío luego para ser cristiano. No es necesario que se circunciden y luego se bauticen. Por eso la iglesia la componen todas las razas y lenguas de la tierra. El llamado de Dios a la salvación es universal. Después, la base de esa unidad va a ser el amor, pero el amor que desciende de Dios. La promesa de la inhabitación trinitaria: si alguno cumple mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y pondremos en él nuestra morada. Se habla ya de la inhabitación de las tres personas divinas en uno, porque ya tienes la inhabitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya ha sido derramado en tu corazón. Por eso puedes amar a Dios como lo ama Jesús y puedes amar al prójimo como lo ama Jesús, porque es el amor mismo el que ha sido derramado. Y así, la petición de San Agustín: dame lo que necesito y pídeme lo que quieras. Lo que te pide Dios es que ames al prójimo como Jesús lo ama, y para eso te ha dado el mismo espíritu de amor que une al Padre, al Hijo y a nosotros con él. Así es que es un don, el amor de Dios por el Espíritu Santo. Cuando entra en ti el Espíritu Santo y vive en ti como un templo, restaura la naturaleza dañada por el pecado original y te da los 7 dones que van hacia las facultades afectadas por el pecado original: la voluntad y el entendimiento. Ciencia, entendimiento, consejo, sabiduría, piedad, temor de Dios y fortaleza. 4 para la inteligencia, 3 para la voluntad. Por eso Jesús habla de que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser nuevas criaturas, tenemos que nacer del agua y del Espíritu para ser hijos de Dios y templo de su majestad. Así es que restaura a Dios lo que el hombre había quebrantado en relación con él y en relación con uno mismo. Así es que uno es capaz de Dios y es capaz de obedecer a Dios y es capaz de cumplir los mandamientos de Dios.
En base al amor que le tengamos a Dios, va a vivirse la paz que Cristo nos ha dejado. No es la paz como la del mundo, que es ausencia de guerra. Al contrario, Jesús nos dice que no ha venido a traer paz a la tierra, sino la guerra para que se identifiquen los que creen de los que no creen. En la casa habrán 3 contra 2, 2 contra 3. El Padre entregará al Hijo, porque Jesús es la piedra de tropiezo, Jesús es el signo de contradicción. Y ahí se descubrirán todos los corazones. Así es que, ¿cómo nosotros vivimos estos dones de la Pascua, la paz, el don del Espíritu Santo? Al Espíritu Santo hay que serle dócil, dejar que Dios haga su obra en cada uno de nosotros, porque Dios no te va a obligar a que lo sigas, a que lo escuches, a que lo obedezcas. Eso es algo que te toca a ti. Él te invita, tú dices sí o no, pero no te obliga, no te va a forzar. Así es que nosotros tenemos que empezar a entender los términos con los cuales vamos a ir creciendo o decreciendo en la amistad con Dios. Jesús entonces lo que nos va a enseñar es que a pesar de la contrariedad, a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que hagan para separarte de Él, tú nunca vas a perder la entereza ni la integridad, no vas a perder la paz. En eso consiste. No es en que no vas a tener conflictos, no vas a tener problemas, no. Es que aunque las tengas, no te van a sacar de ti mismo, del dominio de ti mismo, porque te sabes apoyado, porque te sabes fundado en Dios. El amor entonces nos va a dar la paz. Si eres perseguido, calumniado a causa de tu fe, pues permaneces en paz porque Jesús es la verdad y Jesús te va a sostener. Dice el Papa León, la paz verdadera nace en la familia. Crecí en la tierra humilde de Perú, donde las campanas de la iglesia sonaban más alto que las noticias del televisor, donde el rosario se pasaba de generación en generación como una herencia de valor incalculable, donde la mesa, aunque pobre, siempre tenía espacio para uno más, donde la fe no se discutía, se vivía, donde las buenas costumbres se enseñan, no por imposición, sino con el ejemplo. Fue en esa escuela silenciosa donde Dios me formó. Allí la mujer era vista como sagrada, madre, esposa, hija y guardiana de la fe. El respeto hacia ella no era un favor, era un deber. Los niños no se distraían con pantallas, sino que se formaban con la escucha, la oración y la mirada atenta de los abuelos. Los valores que hoy parecen anticuados eran en realidad escudos espirituales y todo comenzaba en casa. Sí, era el hogar donde nacía la paz y donde nace la paz verdadera. Nace también la vocación de transformar el mundo. Y en mi juventud como pastor en regiones olvidadas encontré el mismo escenario. Familias que resistían con una fe inquebrantable. Vi madres consagrando a sus hijos a la Virgen María. Con lágrimas en los ojos vi padres que sin escolaridad enseñaban a sus hijos a arrodillarse antes de dormir y jóvenes que eligieron la castidad como signo de libertad, no de represión. Esas escenas no fueron solo inspiración, fueron sacramento, fueron la respuesta a la pregunta que hoy muchos se hacen, ¿dónde está Dios? Dios está en el hogar, fiel a Dios. Habita donde hay amor ordenado. Por eso cuando hablo de paz no es poesía ni discurso hermoso, es vocación, es urgencia, es herencia de sangre y de fe. Por eso la paz se empieza a vivir en la casa, con la enseñanza de tus papás. Eso es lo que te da valor, lo que te da fortaleza. Por ejemplo, eh, hay personas que no crecieron en ese ambiente religioso, en ambientes muy violentos, un pleito entre los padres, gritos, golpes, abusos de los papás, ¿no? O de la mamá o de los hermanos.
Y entonces ahí no hay una escuela de la paz, ahí siempre hay conflicto. Entonces nos van enseñando a que el más fuerte o el que más grita es el que gana, o el que tiene ese poder coercitivo, ya sea por ser autoridad, te puede someter. Pero ahí la persona crece incómoda y crece con agresividad y la violencia pues es su estado de vida constante. Así es su manera de ser, porque así es como lo educaron. Ahora, esas personas están condenadas o esas personas no tienen posibilidad si también son bautizadas. Entonces no quiere decir que uno tenga que estar acobardado. Como me decía una señora, mi hijo está en Estados Unidos y está estudiando y quiere encontrar trabajo, pero porque aquí se fue huyendo de una mujer que lo controlaba y que le pegaba y ahora quiere regresar con él. Pues eso lo aprendió en su casa y yo sin conocerlo. Sí, es que mi marido era muy controlador y era muy abusador. Pues claro, eso lo enseñaste. Entonces le enseñaste a ser cobarde. ¿Por qué no dejaste? Ah, pues porque pues yo pensaba en mis hijos. No quería que crecieran sin papá. Entonces, si tú lo enseñas a ser cobarde, ¿cómo quieres que responda? Él está haciendo lo mismo que tú hiciste. Esa es enseñanza. Pero lo que tenemos que aprender es que si aprendemos mal las cosas, las podemos olvidar y reaprenderlas como debe de ser. Por eso la paz consiste no en que no te van a gritar, no en que no te van a echar pleito, no en que no te van a descalificar. Al contrario, como decía un padre, es que se quejaron de este padre porque le grita a las colaboradoras. Digo, pues, ¿qué tiene de malo? Están santificando los dos. ¿Por qué? Porque precisamente el que tiene paz no se pone a responder a la agresión con agresión, porque está en paz. Lo que tú me dices no me afecta, tu estado de ánimo no me afecta. Yo sé quién soy, yo sé que valgo y todo lo que tú me digas no me causa ningún efecto. Esa es la paz. Pero si uno responde, es reactivo, me gritas, te grito, te pego, pues entonces ahí no hay paz y se va creciendo más el resentimiento. Entonces hay que quitarnos esta idea de que la paz es ausencia de conflictos, ¿no? La paz es estar y entero en medio de los problemas, en medio de las dificultades, que no te saquen de tu amor a Dios. Y por amor a Dios hacer las cosas. Claro que momento molesta, intranquiliza, pero eso es perder la paz. Oiga, padre, es que ya no soporto a mi marido, que está muy grosero, que me dice de cosas, yo le contesto y luego pues ya lo voy a dejar. Bueno, ¿y cuánto llevan de casado? 40 años. Y ya 40 años. Y es que no era así, pues siempre ha sido así, simplemente que tú no tenías esa eh, sensibilidad, ¿no? Para darte cuenta. A lo mejor ya se fueron tus hijos, ya convives con él, ya se jubiló. Entonces, ¿dónde está la paz? La paz no está en huir, porque eso es evadir. La paz es enfrentar y superar todos los retos. Para eso Dios te da la paz. Pídale a Dios que le dé a su hijo valor y fortaleza y que le arranque esa mala crianza que usted le ha dado. Entonces, la gente cree que la agresividad siempre es negativa. ¿Cómo deja un borracho de tomar? Pues con agresividad, con determinación. ¿Cómo deja un drogadicto la droga? Pues con agresividad, ¿no? Porque esas sustancias te incitan, te empujan a buscarlas. Entonces tienes que hacerte violencia a ti mismo. Por eso dice Jesús que el reino de los cielos lo arrebatará, es para los violentos. El reino de los cielos
es arrebatado por los violentos. ¿Por qué? Porque es hacen violencia a sí mismos. Se obligan a ordenarse, se meten en el compromiso de dominarse a sí mismos. Así es que la paz no es como la da el mundo. A ver, ya sé cómo eres, ya sé cómo... Vamos a llegar a un acuerdo, ya no me dices eso, ya no me dices otro. Pero entonces ahí ya no hay conflicto porque ya no hay lo que me molesta. ¿Y cómo te vas a perfeccionar? Dice San Juan de la Cruz que nosotros somos un río, bueno, que la vida es un río y nosotros las piedras. Si tú ves las piedras de río son redondas, porque al paso de la vida se van pegando, se van friccionando y se van quitando todas las aristas, todos los ángulos. Es la fricción. Así es como uno se perfecciona. ¿Cómo te puedes perfeccionar en la paciencia si no hay quien que te la esté quitando? ¿Cómo vas a crecer en la tolerancia si no hay quien te esté provocando? Entonces, enfrentar con paz lo que venga por amor a Cristo. Pero el fundamento es el amor. Lo haces por amor al otro. Entonces, nada tiene que ver el ánimo del otro ni la manera como te habla el otro. Mientras tú sepas quién eres y sepas lo que tienes que hacer. Amar. Amar al enemigo. Santa Rita de Casia, que celebramos. Ella es patrona de la gente abusada, de las causas imposibles. Ella aprendió desde su hogar a rezar, a pedirle a Dios, a querer los sacramentos. Y ella creció en un ambiente donde se cultivan los dones del Espíritu Santo. Luego deciden sus papás casarla, ella había prometido su virginidad a Dios, tenía inquietudes religiosas y por obediencia se casa. Pero su marido es un mujeriego, un borracho y un abusador. ¿Cuál sería ahí la paz para ella? Que queriendo ser religiosa la obligan a casarse y ella obediente se casa. Si se opone, pues entra en conflicto. Es la voluntad de Dios, la cumplo. Entonces la paz inicia siendo la voluntad de Dios. Tiene 2 hijos, pero el marido sigue igual. Ya cuando el marido, después de 18 o 20 años, empieza su conversión por las lágrimas de su esposa, por las oraciones de su esposa, ella perdió la paz. Ella siguió amando a Jesús y siguió confiando en Jesús. Y Jesús tocó el corazón de su esposo y se convirtió. Y en su proceso de conversión lo matan por ser agresivo. Y en aquellos tiempos el honor, ¿no? La venganza. Entonces que tenían que exterminar a los contrarios que habían matado. Los hijos querían matarlo, ¿no? Los 2 hijos que tenía. Y luego Santa Rita decía, si van a ser pecadores, si se van a ser homicidas, mejor Jesús, llévatelos, no quiero perderlos, no quiero que te pierdan. Esa intranquilidad la convierte en oración. Es mejor contigo que sin ti. Porque la fuerza del honor en 1300 pues era fuerte, ¿no? El honor a la familia, al emblema. Y se enferman los 2 hijos y mueren, pero perdonando a quien mató a su papá. Trabaja para que los cuñados y la familia del esposo no cometa venganza. Por eso es intercesora para buscar la paz en los momentos difíciles de la vida matrimonial. Después de ella se hace monja con las agustinas. No la querían aceptar porque era viuda. Y en una visión, San Agustín, otro santo, y San Juan Bautista la llevan al monasterio de las Agustinas y allí es recibida. Entonces viene una vida donde ella, a pesar de toda la adversidad,
nunca pierde el amor a Cristo y siempre está dispuesta a hacer la voluntad de Cristo y es estigmatizada en los pies, en las manos, en la cabeza, las señales de la pasión de Cristo. Y empieza a tener una inclinación de contemplación de la pasión de Cristo. Cristo recibió todas las maldades, críticas, persecuciones, escupitajos, patadas, golpes, jalones de barba, de cabello. Cristo recibió calumnias, Cristo recibió a personas malas que descargaron su odio, su rencor, su agresividad, su violencia sobre de él. Y Cristo no respondió mal con mal. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso la paz se consigue con la reconciliación. Las familias deben de formar a los hijos con propósitos de reconciliación. Hay que enseñarlos a perdonar. Y por eso Santa Rita de Casia es un ejemplo de una persona que a pesar de la adversidad, a pesar de hacer lo que ella no quiere por cumplir la voluntad de sus papás, lo hace. Y le toca ese tipo de marido y permanece. Y no cede en la oración, se intensifica su oración, su caridad para atender a este hombre malvado, a tal grado que toca el corazón. La actitud de una mujer que está viéndose oprimida, despreciada, pues es un signo de interrogación. ¿Por qué ella aguantará tanto, no? Pues por el amor que le tiene a Jesús y por la promesa que ella le hizo a Jesús. Por eso, la paz no es ausencia de conflicto, es victoria en el conflicto. Es no involucrarte emocionalmente en los conflictos de otros o en el propio conflicto interno, ¿no? Porque eso siempre nos trae la guerra. El reino de los cielos es para los violentos, solo los violentos lo arrebatarán. ¿Qué quería decir eso Jesús? Pues tú tienes que celos, quítalo. Te va a costar y tiene que ser violento, así como un cáncer que estirpan. Y si es una operación agresiva, también es algo agresivo el quitar las cosas que tenemos para que podamos crecer. Así que no creas que estar en paz es no tener problemas. Al contrario, el cristiano se mete en problemas. Porque el cristiano siempre va en contra del mundo. Siempre va aconsejando lo bueno y lo que te enseñan los demás es malo. Siempre va siendo acusado por los otros, porque la manera de vivir de un cristiano es muy diferente a la de la gente que no cree. Por eso nosotros no debemos de caer en esa visceralidad de la paz es ser como miel, ¿no? Y que todos sean melínflos, ¿no? No. ¿Tú crees que a Jesús le supo a miel el vinagre que le dieron a beber? ¿O le supo a miel los golpes que le dieron? ¿O las calumnias que inventaron en contra de él? La vida es difícil. Y Jesús no te dijo que fuera fácil, Jesús te dijo que valía la pena. Pero hay que luchar. Así es que una cosa son las buenas costumbres, los buenos modales, que son convenciones humanas, y otra es muy distinta, queridos hermanos, a la santificación. Entonces, padre en el monasterio, padre que no soporta a las hermanas, pues qué bueno, así tienes cómo santificarte. Entonces piensan que es un chiste, pero en realidad, si Dios quiere que tú seas más paciente, te va a poner a alguien que te esté moleste y moleste. Si no, ¿cómo te ejercitas? Así es que esa visión que tienen de que todo en la iglesia es dulce y miel es mentira. Hay ladrones, hay adúlteros, hay fornicadores. Todos, queridos hermanos, estamos llamados a la salvación y todos tenemos una lucha interna para vencer nuestras tentaciones. Es una guerra lo que vives interiormente, por eso el Espíritu Santo te asiste, por eso es necesario venir a misa y comulgar, porque tú te esfuerzas. Fíjense, por ejemplo, me han dicho a veces, ¿no?
que no debes de corregir a la gente frente a los demás. ¿Y por qué no? ¿Qué dijo Jesús? Ellos no lo saben. Luego, no es de corregir a la gente frente a los demás. ¿Por qué no? Porque nunca lo han hecho conmigo. Entonces tú eres la medida. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Sepulcros blanqueados. Ustedes lavan el plato, el vaso por fuera, por dentro están llenos de inmundicia. Se los dijo enfrente de todos. ¿Por qué te debes de callar? Precisamente ese es fruto de la idea que se tiene de paz, ausencia de conflictos. Que no vean que se pelean, que no vean que hay controversias, que no vean que hay desacuerdos. ¿Y eso para qué? Si el mismo concilio de Jerusalén fue convocado porque unos querían que se circuncidaran antes de ser bautizados, claro que hay diferencias entre nosotros, claro que hay desavenencias, claro que hay malos entendidos. Por eso en el amor se puede hacer, queridos hermanos, la paz. Dice el Papa León, yo no he venido a darle gusto a las ideologías del mundo, yo he venido a predicar la verdad. Y van a ver cuánta guerra le van a dar y cuántas críticas. Y por callarse la verdad, él tiene que dejar de hacer lo que tiene que hacer. La familia es la unión de un hombre y una mujer desde el origen. Y vean cómo lo están atacando. ¿Se dan cuenta que decir la verdad siempre te va a traer problemas? Así es que no hay lugar en el mundo terrenal donde vas a encontrar paz, siempre hay conflicto, porque es un desorden que viene del pecado original. El pez grande se come al chico, el león se come al venado, el venado el pasto, porque esa es la ley natural que entró por el desorden del pecado original. Entonces la paz es ser dueño y señor de uno mismo, unidos a Cristo nuestro Señor, que tanto nos ha amado y dio la vida por nosotros. Fíjense una oración de la novena de Santa Rita de Casia. Salve, modelo de perfecta obediencia, heroína de abnegación y sufrimiento. Salve, espejo de jóvenes pudorosas, de esposas atribuladas y de madres que saben amar a los hijos de sus entrañas. Salve, mujer fuerte que comprendiendo ser mejor la obediencia que el sacrificio, renunciaste al voto de virginidad que tanto te halagaba para aceptar la cruz pesadísima del matrimonio, con todas las consecuencias de un esposo cruel, iracundo y dominado por los vicios, a quien como otra Mónica lograste amansar y convertir con la elocuencia de tus lágrimas y la eficacia de tu silencio. ¿Quién vivía en paz? Santa Rita. ¿Quién era el que estaba en el sufrimiento por esa impaciencia, intranquilidad, no encontrarse el mismo? Su marido, porque ese es un sacramento. Lograste amansar y convertir. Claro que todo lo que Dios toca empieza a ablandarse, empieza a ser suave, terso, comprensible, amable, porque dice San Antonio de Padua que en nombre de Jesús, nombre dulce y consolador, esperanza de eterna dicha, si lo predicas, ablanda las voluntades más ásperas. Esa la del borrachote, la del mujeriego, la del abusador. Esa la ablandó la oración y las lágrimas de una mujer llena de fe y de amor, que aprendió en su familia, llena de paz. ¿Qué hacen las mujeres cuando viven con hombres así? Me dice una señora, padre, me confiesa que le di con el control de la televisión a mi marido en la boca. Luego, porque llega borracho y está hablando toda la noche y la madrugada y ya le dije, ya cállate que le pego. Está borracho, pues ¿por qué no te fuiste a dormir a otro lado, no?
Entonces, si tú te peleas con un borracho no sabe lo que hace muchas veces, ¿no? Es irrespetuoso, es majadero. ¿Para qué te peleas con un borracho? Entonces, diferente a Santa Mónica, imagínate a Santa Rita dándole de palazo en la cabeza. Y luego veía a su marido borracho. Si llegas borracho, no te me acerques, ¿no? Y se le iba a acercar y le daba un sartenazo. Y ya el borracho se iba. Y se enferma el borracho y va al hospital. Y ya lo ve en la calle, un amigo. Oye, ¿cómo te fue? Uy, muy bien. En el hospital me daban de comer y hasta las enfermeras me cuidaban, porque en mi casa pues ya tenía hasta la mujer. No entendía y no dejaba de tomar. Pero en lugar de hacer lo que hacía Santa Rita, pues peleaba, se volvió igual que el borracho, ¿no? Porque también la ira es un vicio, se convierte en un vicio, porque siempre andamos de malas, que eso es lo que es particularmente eh, predominante en esta era, ¿no? La ira y la envidia. Entonces, si quieres ejercitarte en una virtud, pues necesitas precisamente quien tenga el vicio contrario. Contra la ira, paciencia. No como la señora que le daba de sartenazos al griego, al borracho, ¿no? ¿Y qué sucedía? Pues que el borracho se ponía a tomar ahora de decepción porque su marido, su mujer le pegaba. Y así van encontrando pretextos para seguir en el vicio. Pero la manera como se cambia la vida es con el amor a Cristo y con la paciencia y diciendo la verdad y no perder la cabeza como a veces la perdemos porque hay gente que nos provoca, que nos pica para que nosotros respondamos mal con mal. Así es que la paz es estar en Cristo y tener los mismos sentimientos de Cristo. Y no creer que nosotros somos un grupo de amistad, el grupo de los optimistas, o un grupo que se junta que son buena onda, ¿no? Como decía este Fabián Lavalle cuando le dieron su golpiza, ¿no? Yo andaba con chicas buena onda. Si fueran buena onda no te hubieran dado los fracasos que te dieron. Igual, aquí no andamos con chicas buenas ondas ni con chicos buenas ondas. Aquí somos cristianos valerosos, somos cristianos con fortaleza, que no por una miradita ya me voy a echar para atrás, ¿no? Como si fueran esas flores que les da el sol y se desmayan, se caen. Pues no, ¿dónde está tu valor? ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está el amor a ti mismo y el amor a tu Señor? Así es que hay que aprender que el Espíritu Santo es el amor. Y el amor te trae la paz y la paz tiene que ver con la verdad. Dios te ama y Dios te da la fortaleza para superar todo aquello que te quiera separar de Él. Pero para eso tienes que hacerte violencia. Tienes que dejar de ser lo que no es Dios. Dios no es vicioso, Dios no es chismoso, Dios no es metiche, Dios no es altanero. Esa es nuestra lucha y para eso lo necesitamos. Cuando uno experimenta la acción divina, entonces las operaciones divinas van creciendo en uno y va deseando más a Dios, porque Dios va iluminando y Dios va calentando el corazón en amor a Él. Y entonces pone más atención en lo divino que en lo humano. Y lo divino va dominando más la naturaleza humana y la va haciendo crecer más en el amor hasta que tengan los sentimientos de Cristo, que ya no te afecte quién esté al lado tuyo, que ya no te afecte cómo te esté mirando el otro, que ya no te afecte lo que están diciendo, que ya no te afecte el que dirán, a que no te afecte el que te quedes solo, que no te afecte nada, porque tú ya estás en unión con Cristo y lo único que tienes es el afecto enderezado solamente en Cristo. Y tu deseo es ser como Cristo y tu empeño es unirte a Cristo. Y cuando tú consigues eso, estás en paz. Así es que nosotros tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos y para dominarnos hay que ejercitar las virtudes y para ejercitar las virtudes necesitamos la gracia para fortalecer nuestra naturaleza y eso lo recibes en la Eucaristía. Así es que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, dice San Pablo, sino de amor. Entonces, por amor al otro hay que corregir, por el amor al otro hay que enseñar, por amor a otro hay que esforzarse, por amor a otro hay que hacer las cosas.
aunque uno no las quiera hacer, como Santa Rita de Casia. Entonces, ustedes saben, cuando estamos en estos ministerios de sanación, estamos en contacto con la miseria humana, tocamos la miseria humana por todos los abusos que ha sufrido la gente desde niños. Y uno puede ver la carga que ha dejado ese maldito, esa maldita en estos pobres niños. Y hay que enseñarles a amarse, a quererse, a aceptarse. Que no les pasó lo que les pasó porque son malos o porque se lo merecían o porque tuvieron la culpa. Enseñar que ellas son víctimas como Jesucristo es víctima y que se ofrece por amor a nosotros y que ofrecer nuestro sufrimiento por amor a Cristo nos hace a nosotros que la gracia funcione para nuestro bien y nos sane y nos levante. ¿No? La paz. Ustedes se imaginan escuchar a niños de 10 a 15 años que han sufrido de violencia sexual, de violencia familiar, violencia doméstica, violencia verbal, violencia física. Desgarra el corazón. Si uno no tuviera ese deseo de querer servir a Cristo, pues lo que vendría luego el deseo de vengarte. ¿No? Con los niños no dicen, pero hay que atender a la víctima. Y hay que enseñarle a ofrecerse como víctimas del holocausto, como víctimas santas, inmaculadas, que es el culto espiritual que Dios se le debe de dar, dice San Pablo. Ofrecerte como hostia blanca e inmaculada, sin mancha. Eso se llama alma víctima, como Santa Rita de Casia. ¿Quieres sufrir por mí para el bien de las personas que viven en pecado? Y le dice el alma, sí, yo quiero sufrir por ti, por el bien de mi esposo, por el bien de mis hijos, por el bien de la humanidad. Y entonces aceptan la propuesta de Cristo y Cristo vuelve a vivir su pasión en esos hermanos, en esas almas víctimas, en donde se repiten los estigmas, la flagelación, el costado traspasado, la coronación de espinas, que fue lo que vivió Santa Rita de Casia, pero muchas otras almas víctimas. Entonces, las almas víctimas lo son por consentimiento y sufren mucho, Ana Catarina Emmerich, ¿no? Entonces, estas almas que han estado en cama durante toda su vida, pero la han ofrecido todo su dolor, toda su incapacidad e impotencia por nosotros, para que creamos en Cristo, para que nos acerquemos a Cristo. Ellas convierten su dolor en una fortaleza donde nosotros podemos encontrar esta oración constante por nuestra santificación. Y ellas sufren y sufren y sufren y no pierden la paz porque están unidos al príncipe de la paz, Jesucristo nuestro Señor. Entonces existen almas víctimas que tienen esta misión en la iglesia y ahorita existen en la tierra almas víctimas que están sufriendo por amor a nosotros para que Cristo complete sus sufrimientos en esos cuerpos y que ellos puedan ofrecer esos sufrimientos y dolores en paz, por el bien de las almas y por el bien de cada uno de nosotros, porque estamos llamados a la paz que se consumará cuando Jesucristo se manifieste. Entonces hay que aprender que si tú no te haces violencia, si no quitas de ti aquello que no es de Dios, no vas a crecer. Al contrario, vas a ser una piedra en el camino para los demás. Pero si tú vas aceptando las pruebas que te vienen para ser mejor persona, las vas a superar porque estás confiando en Dios. Ahí está Santa Rita de Casia, 18 años de lágrimas y de oraciones. Y consiguió que su marido se convirtiera de su vida, como Santa Mónica con su esposo. San Agustín se enojaba con su mamá porque decía, a ti te enseñan a ser resignada y que seas abusada, donde está la dignidad, pero ella confiaba más en Dios que en ella misma. Convirtió al papá y